Muy buenos días, distinguidos colegas académicos y amigos. En la continuación de la ambiciosa programación de eventos y actividades que la Junta Directiva de nuestra corporación ha elaborado para el año 2021, la cual se ha cumplido de manera impecable y rigurosa pese a las dificultades que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena y de encierros nos ha tocado vivir y superar. Nos sentimos muy complacidos de ofrecer en el día de hoy una conferencia sobre el tema Venezuela en lo económico, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, que dictará el doctor Albio Márquez Rangel y en la cual podemos indagar sobre algunas de las dramáticas e inéditas peculiaridades por las cuales atraviesa la ahora muy maltrecha economía nacional, así como también podremos informarnos sobre los diversos escenarios y perspectivas que el futuro predecible ofrece al país para la superación de la crisis multidimensional en lo que atañe a sus aspectos económicos. Aunque la crisis que agobia a la sociedad venezolana es una crisis múltiple, que se expresa en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo institucional, en lo político, en lo militar y en lo ético-moral, no parece haber duda de que la profunda crisis que sufre la economía venezolana trasciende a todos los restantes aspectos críticos del problema. Esa crisis, cuyos rostros más visibles, aunque no los únicos, están constituidos por la ya muy prolongada hiperinflación y por la brutal caída de la producción real, constituye la infraestructura sobre la cual descansan los perversos impactos que tal estado de cosas produce sobre el nivel de vida de la población y sobre el bienestar social. El estrepitoso desplome de la producción de bienes y servicios, evaluada como se hace en economía teórica y aplicada por la evolución histórica del Producto Interno Bruto, o PIB, ha sido estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo en un 70% acumulado entre los años 2013 y 2019 y en un 30% durante el año 2020, según un informe de abril de 2021 del Fondo Monetario Internacional. Y ha sido este desplome un factor determinante del dramático deterioro del nivel de vida de los venezolanos, así como también de un aumento alarmante de las estadísticas de pobreza crítica y de pobreza extrema, de un empeoramiento de las desigualdades distributivas de los ingresos, de la propiedad y de la riqueza, y de las escandalosas y alarmantes cifras de la diáspora de migrantes venezolanos que algunos expertos ubican en un 18% de la población total del país, es decir, alrededor de 5 millones de personas que han convertido a Venezuela en el único lugar en la región latinoamericana que presenta una disminución de su población. En cuanto a la evolución de los precios internos, la población venezolana sufre, como todos sabemos, de una elevada y prolongada hiperinflación, es decir, de una situación en la cual la tasa de crecimiento de los precios aumenta cada mes en más de un 50%, según fuera establecido por el economista norteamericano Philip Kagan, quien acuñó el término en su tesis doctoral defendida en la Universidad de Chicago ante Milton Friedman. La hiperinflación venezolana comenzó en noviembre de 2017, sin que desde entonces haya parado durante un periodo de 45 meses. Sus principales factores determinantes han sido y continúan siendo el creciente y elevado déficit de las cuentas fiscales de la nación y el irresponsable uso del crecimiento sin orden ni control de la oferta monetaria y de las emisiones inorgánicas de dinero para el financiamiento de los déficits fiscales. Según los más recientes informes del Banco Central de Venezuela, luego de haber alcanzado las impresionantes cifras y niveles de 130.060% en el año 2010, de 9.585% en el año 2019
y de 2.959% en el año 2020, para los primeros 5 meses del año 2021, la tasa de inflación o tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor registra una tasa acumulada del 264,8%. La ausencia de una definida política de estabilización por parte de las autoridades monetarias y fiscales del país permite suponer que muy difícilmente estas elevadas tasas de inflación, las más altas en Latinoamérica, puedan reducirse de manera significativa en el corto plazo. De todas estas situaciones y de los probables escenarios en los cuales pudiesen definirse las medidas correctivas que el sector público de la economía pudiera adoptar para la búsqueda de la estabilización económica, nos disertará el profesor Albio Márquez durante su conferencia. Nuestro conferencista, Albio Márquez Rangel, es profesor asociado de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Tiene formación profesional de economista y estudios de cuarto nivel con obtención de un grado de magíster en Administración, ambos en la Universidad de los Andes. También posee un doctorado en Ciencias Humanas, obtenido igualmente en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor e investigador activo en el Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y en tal carácter ha sido autor de diversos artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas y de capítulos de libros publicados nacional e internacionalmente. Actualmente es coordinador de la sección de estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y jefe de la Cátedra de Política Económica en su facultad. Su sólida formación en la materia nos permite augurar que en su conferencia nos suministrará importantes elementos y criterios para evaluar de una manera objetiva la situación de crisis en la cual actualmente nos encontramos. Con ustedes, el profesor Albio Márquez Rangel. Buenos días. Agradezco a la Academia de Mérida la oportunidad que me da para reflexionar sobre Venezuela en lo económico, tratando los temas de dónde venimos en lo económico, dónde estamos y hacia dónde vamos. Comencemos esta reflexión revisando el contexto externo hostil en el cual se enmarca la actividad económica venezolana reciente. Un primer hecho tiene que ver con las sanciones individuales y colectivas que los gobiernos de Estados Unidos y la Comunidad Europea toman en contra de funcionarios del gobierno nacional y más tarde en contra de la industria petrolera. Esto en respuesta a las acusaciones del irrespeto a los derechos humanos llevadas a cabo por funcionarios del gobierno nacional. Un segundo hecho en este contexto externo hostil tiene que ver con los efectos de la pandemia del COVID-19. La necesidad de resguardar la salud de la humanidad trajo como consecuencia un decrecimiento de la producción a nivel mundial. Al menos en el año 2020, según cifras del Banco Mundial, la producción de bienes y servicios a nivel global se redujo en un 4,3%, una situación a la cual no fue ajena la región latinoamericana, cuya producción cayó en un poco más de 6 puntos porcentuales. Pero la pandemia hizo más evidente los efectos nocivos del cambio climático, el cual deteriora
de manera notable el medio ambiente, llamando de nuevo la atención y provocando que las economías desarrolladas y emergentes retomen la formulación e implementación de normativas que buscan reducir el consumo de petróleo o de hidrocarburos a nivel global. Junto a este contexto externo hostil, ya entrando en la discusión del caso venezolano, debemos asomar el debilitamiento del marco institucional en nuestra nación. Esto como consecuencia de la polarización política que se agudiza a raíz de la mayoría opositora que gana la Asamblea Nacional en el año 2015 y que se enfrasca en una lucha abierta por el poder político en contra del gobierno nacional. Este contexto externo hostil y este debilitamiento institucional van sin duda alguna a influir en el desempeño económico reciente de Venezuela. En principio, si conversamos acerca de la actividad económica nacional, esta ha venido cayendo de manera dramática. La producción de bienes y servicios en el territorio nacional, medida a través del Producto Interno Bruto, revela que entre el año 2014 y finales del año 2020, el tamaño de la economía nacional se redujo en aproximadamente 76%, lo que quiere decir que la economía de hoy es apenas un 20% del tamaño de la economía en el año 2014. El sector petrolero, dentro de lo que es la producción nacional, aqueja una caída en su producción cercana al 82% si se comparan las cifras de producción del año 2020 con las del año 2013, lo que da a entender una crisis estructural de producción en la industria petrolera venezolana. El sector no petrolero no escapa a los efectos de las sanciones, de la pandemia y de una mayor cantidad de normas y regulaciones que el gobierno nacional coloca y que dificultan el accionar económico. Entonces, la caída de ambos sectores, petrolero y no petrolero, explican la dramática reducción de la actividad económica nacional en tiempos recientes. Continuemos con el análisis del desempeño económico venezolano en tiempos recientes. Abordemos el tema del sector externo. En cuanto a los ingresos que provienen del resto del mundo, encontramos que estos han venido cayendo de manera sostenida como consecuencia de una caída en las exportaciones petroleras y una reducción del monto de las remesas percibidas. Por el lado de la caída de las exportaciones petroleras, nos encontramos con volúmenes de petróleo cada vez menores que se llevan al mercado internacional. Esto como consecuencia de la crisis estructural de producción que enfrenta la industria petrolera nacional. Además, las sanciones hacen cada vez más difícil la colocación del petróleo venezolano en los mercados internacionales. Por el lado de los precios, nos encontramos
una tendencia decreciente en el precio internacional del petróleo, tendencia que se hace presente a partir del año 2014 y que se profundiza luego del año 2016. Pero se debe añadir el hecho de que el precio efectivo alcanzado por la cesta petrolera venezolana se viene reduciendo de manera importante. Esto como consecuencia de la pérdida de calidad de la misma. Cada vez se incorpora a la cesta petrolera venezolana una mayor cantidad de petróleo crudo y una menor cantidad de productos derivados, dando como resultado un precio efectivo de exportación menor, que se está ubicando entre 5 y 8 dólares por debajo de la cesta o del valor de la cesta de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. En cuanto a las remesas, estas se han venido reduciendo en los tiempos más recientes. Para el año 2019, el monto alcanzado por las remesas asciende a 3.700 millones de dólares. Para el año 2020, según las estimaciones, este monto llegó a 1.900 millones de dólares. Por el lado de las exportaciones no tradicionales, se observa cierta recuperación, leve, pero recuperación al fin. Aumentan las exportaciones de oro, de productos agrícolas y productos agroindustriales. Ante este comportamiento de las exportaciones, las importaciones muestran un comportamiento estable, dada la dependencia de la economía venezolana de las importaciones ante la parálisis de la producción nacional. El comportamiento del sector externo y en particular el comportamiento de las exportaciones petroleras, sin duda alguna, tienen impactos negativos en las finanzas públicas del país. En tiempos recientes, la contribución al gasto público por parte de la recaudación tributaria ha venido mejorando, pero ha sido insuficiente para llenar el espacio de recursos ordinarios que ha dejado la merma de los ingresos fiscales petroleros. Esto ante un nivel de gasto público sumamente rígido y cuyo monto y estructura se encuentran definidos fundamentalmente por los gastos laborales y por las transferencias monetarias que a través del sistema patria el gobierno hace hacia ciertos sectores de la sociedad venezolana. El comportamiento de los ingresos y gastos del gobierno ha provocado un déficit que se ubica en tiempos recientes alrededor de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Las autoridades económicas han optado por financiar este déficit a través de la emisión monetaria, es decir, que han optado por utilizar el financiamiento monetario. Esto, por supuesto, que causa impacto en los agregados monetarios y la inflación. Con respecto a los agregados monetarios y en específico a la base monetaria o el dinero de alto poder emitido por el Banco Central, este ha venido creciendo de manera significativa, con mucho más fuerza entre el año 2018 y 2019, alimentando
una dinámica hiperinflacionaria. En contraste a esta política expansiva, se han aplicado medidas restrictivas en cuanto a la posibilidad de la creación de dinero bancario a través del acceso al crédito. Estas políticas tienen que ver con un incremento significativo del coeficiente de reservas exigibles, o también llamado encaje legal, que limita la cantidad de crédito que los bancos pueden otorgar hacia los agentes económicos. Y a esto se suma una serie de fuertes sanciones que castigan de manera importante el incumplimiento a la normativa del encaje legal. No obstante, el crecimiento del dinero de alto poder o base monetaria alimenta o ha venido alimentando de manera importante esa dinámica hiperinflacionaria de la cual hablaremos un poco más adelante en profundidad. El desempeño económico reciente en Venezuela, por supuesto que ha marcado el ámbito social. En cuanto al empleo, nos vamos a encontrar con un aumento de la informalidad laboral y por otra parte un deterioro del concepto de remuneración y bonos como consecuencia de esa dinámica hiperinflacionaria a la cual se hizo mención. El cierre de empresas, provocado en buena medida por las dificultades para acceder a insumos y bienes de capital necesarios para la producción, por el aumento de las normas y los controles que dificultan la actividad económica, por la pandemia y otros elementos adicionales, ha traído como consecuencia que cada vez sea menor el empleo formal y mayor el empleo informal. El hecho de que la hiperinflación haya acabado con el poder adquisitivo del salario mínimo y de los bonos de alimentación ha traído como consecuencia que estos conceptos de remuneración pierdan sentido como parte de la política de ingresos y de empleo, lo cual, por supuesto, aumenta el deseo de los trabajadores de ir hacia un sector informal, precario, donde la mayoría de los contratos son de carácter verbal y donde las condiciones de seguridad social son mínimas o inexistentes. Esto también refleja o se refleja en la pobreza. La pobreza total en los últimos años en Venezuela ha venido creciendo de manera importante. Según las estimaciones de la encuesta de condiciones de vida llevada a cabo por la Universidad Católica Andrés Bello y otro conjunto de instituciones ubicadas en el país, dan cuenta de que el 94% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza. Un porcentaje que es 41,6 puntos porcentuales mayor a lo que existía en el año 2014. A esto se suma el hecho de que la pobreza extrema, según la medición del año 2019-2020, también ha crecido de manera significativa. Ha crecido cerca de 44,4 puntos porcentuales. A esta mayor pobreza se suma una mayor desigualdad. La misma fuente
la encuesta de condiciones de vida, hace referencia que para el año 2014 el 10% de los hogares más pobres captaban alrededor del 2,1% de los ingresos totales. 5 años después, esta participación se ha reducido a 0,8% respecto al ingreso total, lo que muestra que los sectores menos favorecidos se han visto sumamente castigados por el desempeño económico. Por otra parte, la misma fuente nos indica que el 10% de los hogares más ricos, que para el año 2014 captaban el 30% del ingreso total, en el 2019 captan 33,9% de este ingreso. Ambos hechos corroboran la profundización de la desigualdad. La medida aportada por el coeficiente de Gini con respecto a la desigualdad no nos dice nada distinto. Para el año 2014, este coeficiente alcanzaba un valor de 0,407. En el año 2019 llega a 0,495, señal también de una mayor desigualdad. En conclusión, tenemos que la economía venezolana viene de una prolongada depresión económica, que como consecuencia trae enorme informalidad del empleo, mayor pobreza y mayor desigualdad. La evidencia mostrada nos permite concluir que venimos de una prolongada depresión económica. Ahora, ¿en dónde estamos? Compartimos acá la posición del economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, para quien la economía venezolana se encuentra en el foso. Eso significa que aceptamos que venimos de una importante depresión económica, que hemos tocado fondo y que estamos en la puerta de un proceso de recuperación o expansión. El comportamiento de los indicadores en el último trimestre del año 2020 y en el primer semestre del año 2021 así lo señala. Sectores como el de los alimentos, salud, cuidado personal, han visto señales de recuperación. El aumento de las exportaciones petroleras, el aumento en los ingresos por remesas, son señales que nos indican que la recuperación es posible. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos en lo económico? La respuesta es hacia una recuperación condicionada, marcada por una nueva relación Estado-sociedad y extremadamente lenta. Condicionada porque es requisito indispensable que haya un acuerdo que permita la solución de lo político. Solo así se podrá llevar a cabo una reinstitucionalización del país que permita, por un lado, aumentar la confianza de los sectores internacionales y de esa forma obtener los recursos necesarios para la recuperación, para los planes de recuperación. Pero además que nos permita que los inversionistas nacionales tengan confianza en los negocios, en el territorio nacional, y de esta manera entonces se propicie una mayor inversión de agentes económicos nacionales.
enmarcada en una nueva articulación Estado-sociedad, en el sentido de que el Estado todopoderoso, con un enorme músculo financiero, alimentado por el monto elevado de las exportaciones petroleras, dejó de existir. Y ahora hay un Estado que desde el punto de vista financiero está colapsado y que por ende tendrá que ceder espacios al sector privado. De esta manera tiene que darse una nueva articulación Estado-sociedad. Extremadamente lenta porque la cantidad de recursos que se necesita para llevar adelante la recuperación es enorme, cuantiosa, y ni el Estado venezolano ni el sector privado venezolano cuentan con ello. Estos recursos vendrán entonces de los organismos multilaterales, de los gobiernos extranjeros, de instituciones extranjeras. Pero como se mencionó, solo vendrán luego de que haya confianza en las instituciones del país y vendrán de manera progresiva, no de la noche a la mañana. La recuperación a la cual me he referido tendrá lugar en un escenario de muy alta inflación e incluso de hiperinflación. La dinámica inflacionaria se verá alimentada por el uso del financiamiento monetario como instrumento para dar cobertura al déficit del gobierno central, una situación que se ha hecho recurrente en los últimos años. Una de las consecuencias de esta dinámica de muy alta inflación es la pérdida de eficiencia del dinero como unidad de cuenta. El elevado monto de los importes de las distintas transacciones que se llevan a cabo en la economía como producto del crecimiento sostenido de los precios hace cada vez más complicado la ejecución de la transacción, el registro, el cómputo de la misma, complicando la calidad del sistema de pagos en la economía. Para resolver esta situación se opta por simplificar la escala monetaria, por reexpresar, por reconvertir la escala monetaria, llevar a cabo una reconversión monetaria. En los últimos 13 años, en el caso de Venezuela, se han llevado adelante 2 ejercicios de reconversión monetaria, uno a finales del año 2007 y el otro en agosto del 2018. En el primero de estos 2 ejercicios se decidió simplificar la escala monetaria de ese momento, eliminando 3 ceros. Y surge el denominado Bolívar fuerte. 10 años después se repite el ejercicio de simplificación de la escala y en esta oportunidad se decide eliminar 5 ceros a la escala vigente para ese momento. Y aparece el denominado Bolívar soberano. Dado el acelerado proceso inflacionario de los años 2018 y 2019, la autoridad monetaria opta por ampliar el cono monetario, es decir, añadir nuevas especies monetarias a la familia de monedas y billetes vigente hasta estos momentos. Esto se hizo en varias ocasiones. 3 años después, la autoridad monetaria nos comunica que es necesario un nuevo ejercicio de reconversión. Este se llevará a cabo el 1 de octubre de este año
y consistirá en una simplificación que ocurrirá luego de eliminarle 6 ceros a la escala monetaria actual y aparecerá en la economía venezolana el denominado Bolívar digital. La recurrencia de estos procesos de reconversión, de estos ejercicios de reconversión, están determinados por el ritmo al cual crece la inflación. Mientras más acelerado sea este ritmo, mayor necesidad habrá de simplificar la escala monetaria. Tengamos en consideración que durante el tiempo que estuvo vigente el Bolívar fuerte, desde enero del 2008 hasta agosto del 2018, la inflación acumulada, según cifras aportadas por el Banco Central de Venezuela, rondó 3.200.000%. En estos últimos 3 años, desde agosto del 2018 hasta mayo del 2021, últimas cifras sobre inflación publicados por el Banco Central, la inflación acumulada alcanza a 8.800.000%. En 3 años, el ritmo de la inflación se ha casi que triplicado con respecto a lo que ocurrió en 10 años que estuvo vigente el Bolívar fuerte. De allí la imperiosa necesidad de una nueva reconversión. Habrá una cuarta o quinta reconversión. Solo el ritmo de la inflación lo determinará. Si el ritmo de la inflación se mantiene, por supuesto que esta tercera reconversión será la puerta de una cuarta reconversión. Conviene aclarar que además del ejercicio de reconversión monetaria que se va a llevar a cabo el 1 de octubre de este año, la autoridad monetaria promete que en el futuro cercano Venezuela va a contar con un bolívar digital. Esto nos lleva a tratar el asunto de las monedas digitales. Las monedas digitales hay que entenderlas como medios de pago en formato digital. Cuando hablamos de un bolívar digital es porque estamos conscientes de que también va a existir un bolívar físico. Es decir, vamos a tener, en el caso venezolano, una unidad monetaria única, que va a ser el bolívar, pero la vamos a tener en formato digital y en formato físico. Al hablar de formato físico me refiero a las monedas, a los billetes que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Es importante diferenciar entre 2 tipos de monedas digitales: la moneda digital estatal y la moneda digital privada. La primera de ellas está respaldada por la autoridad monetaria en cuestión. En otras palabras, es una moneda de curso legal. El bolívar digital sería, en el momento en que aparezca, sería una moneda de curso legal en Venezuela, con el mismo poder adquisitivo que el bolívar en formato físico. Por el lado de las monedas digitales privadas, estas están respaldadas por la comunidad que acuerda utilizarlas como medio de pago. Esa comunidad puede ser global, de gran tamaño, como es el caso del Bitcoin, para dar un ejemplo. El desarrollo de las monedas digitales estatales ya lleva algún tiempo a nivel global. Se puede hablar
de el ejemplo del yuan digital, desarrollado y puesto en práctica por el Banco Popular de China. Es un ejemplo de los tantos que existen a nivel global. El hecho de establecer una moneda digital estatal es que ante el desuso del dinero en formato físico, las autoridades monetarias deben garantizar la eficiencia y la seguridad del sistema de pagos. Bueno, han optado por llegar a eso a través del uso del dinero en formato digital. Es importante también tener en consideración que la banca central ha visto como favorable el desarrollo de las monedas digitales estatales en función de hacerle competencia a el cada vez mayor auge de las monedas digitales privadas. Si la banca central no lleva a cabo el desarrollo de las monedas digitales estatales, se corre el riesgo de que se vaya migrando hacia el uso de monedas de monedas digitales privadas, cuyo respaldo solo descansa en la comunidad que las utiliza. Y eso sería un riesgo sumamente elevado para la estabilidad económica de cualquier nación. Espero que el tratamiento de todos estos temas económicos haya despertado muchísimas inquietudes, las cuales abordaremos en función de las preguntas que ustedes realicen. Agradezco a la Academia la oportunidad brindada. Muchas gracias.